Minielic, nosotros somos el grupo número 1. Le vamos a exponer la NIC 7, estados de flujo de efectivo, para lo cual les vamos a desarrollar un caso práctico. Los integrantes de nuestro grupo es Jesús Polanco, Claudia Ramírez, Marvin Flores, Byron Ramón, Luis Rojas, Leslie Concoguá, Damaris Sontay, Fernando López, Selvin Batz y mi persona, Blanca Yat. Buen día tengan todos ustedes. Vamos a hablar un poco acerca del estado de flujos de efectivo basados en la norma internacional de contabilidad número 7. Este video tratará sobre aspectos generales de la norma, realizaremos un ejercicio práctico y lo más importante, hablaremos sobre la importancia, el análisis del estado de flujos de efectivo y cómo interpretar los movimientos que se verán reflejados en dicho estado financiero. Empecemos con el objetivo. El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad. Esto se logra a través del estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es útil e importante porque suministra a los usuarios una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, lo cual les ayudará para la toma de decisiones económicas. Alcance. El alcance de la norma nos indica que la entidad deberá preparar el estado de flujos de efectivo de acuerdo con los requerimientos de la norma y lo presentará como parte de sus estados financieros. Recordemos que un juego completo de estados financieros incluye el estado de flujos de efectivo. Es importante presentar este estado financiero a los usuarios porque estos están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes de efectivo. Recordemos que todas las empresas necesitan efectivo para llevar a cabo sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus inversores. Adicional, es importante que el estado de flujos de efectivo se presente en conjunto con los otros estados financieros, porque suministra información que permite evaluar los cambios en los activos netos, su estructura financiera, que incluye su liquidez y solvencia. Definiciones. A lo largo de la norma, se utilizan recurrentemente algunos términos que es importante que reconozcamos a qué se refieren. Por ejemplo, tenemos el efectivo, que comprenderá todo el efectivo, así como los depósitos bancarios a la vista. Otro término muy utilizado es equivalentes de efectivo, los cuales son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Y es importante destacar que estos deben estar sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor. Flujos de efectivo. No es más que las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. También tenemos las actividades de operación. Estas son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. Algunos ejemplos de las actividades de operación son los cobros procedentes de bienes y servicios, pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, pago o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, siempre que estos no puedan clasificarse dentro de otras actividades, entre otros. Actividades de inversión. Son las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. Algunos ejemplos de las actividades de inversión son los pagos por adquisiciones de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, cobros por la venta de los activos antes mencionados, entre otros. Actividades de financiación. Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Algunos ejemplos podrían ser los cobros procedentes de la emisión de acciones, pagos de los dividendos a los accionistas, entre otros. Métodos para la presentación del estado de flujos de efectivo. La NIC 7 en su párrafo 18 nos indica que existen dos métodos para la elaboración del estado de flujos de efectivo. Estos son método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, o método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones o devengos, que son las causas de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como las partidas de pérdidas o ganancias
asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. Entrando en el caso práctico, tomaremos un ejemplo bastante pequeño, pero que servirá para mostrarles una de las formas de realizar el estado de flujos de efectivo por el método directo. En ese sentido, la norma nos indica que en el método directo, la información acerca de las principales categorías de cobros o pagos en términos brutos puede ser obtenida por uno de los siguientes procedimientos. Primero, utilizando los registros contables de la entidad o bien ajustando las ventas y el costo de las ventas, así como otras partidas en el estado de resultado integral por los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operaciones, otras partidas no monetarias y otras partidas cuyos efectos en el efectivo se consideren flujos de efectivo de inversión o financiación. Como pueden observar, para nuestro caso práctico utilizaremos el estado de situación financiera del periodo actual y del periodo anterior y el estado de resultado y otro resultado integral del periodo actual. Esto nos ayudará a determinar las diferentes entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo, las cuales debemos presentar en el estado de flujos de efectivo. Dicho esto, podemos ver que en el estado de situación financiera de esto nos muestra los siguientes años, 2019 y 2020, y el estado de resultados y resultado integral nos muestra únicamente el año 2020. Lo primero que debemos determinar son las variaciones existentes entre los diferentes rubros o cuentas del estado de situación financiera, porque esto nos ayudará a determinar los motivos que dieron resultado a la variación entre el efectivo y equivalentes de efectivo del periodo anterior y el periodo actual, los cuales, como nos indica la NIC 7, estarán integrados por actividades de operación, inversión y financiamiento. Lo que nosotros necesitamos básicamente es, para realizar las partidas contables, son todo lo que tenga implicación en el efectivo o formas equivalentes del efectivo. Entonces, nosotros la manera que más fácil vemos es empezar de una forma de integrar cuenta por cuenta. Nosotros vamos a empezar con la cuenta de mercadería. Con el tema de la mercadería, lo que nosotros vamos a realizar es una integración, la cual es la que se encuentra detallada en este apartado. Con esta integración vamos a tener del lado del debe los 32.400, que es el saldo que teníamos al inicio del periodo, que es el año 2019. Esto lo vamos a marcar de color amarillo para poder tenerlo presente y identificado. Okay. Luego, este saldo, como les indicaba, es el que tenemos al inicio del periodo. El objetivo de esta integración es saber qué movimientos se realizaron para poder llegar al saldo de los 36.000, que esto es lo que se tiene al final del periodo en la cuenta de mercadería del año 2020. Okay. También tenemos información que podemos sacar del estado de resultados, como por ejemplo el costo de ventas. En las empresas comerciales se tiene la particularidad en el tema de las variaciones de mercadería, se da o se encuentra integrado por el costo de la mercadería. En empresas industriales, el costo de ventas está integrado por la mano de obra, las depreciaciones y los materiales de producción. En este caso, el costo de ventas está integrado por el costo de las mercaderías, que en este caso
son 135,000. Esos 135,000 los colocamos acá en el lado del haber. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto hemos comprado y cómo llegamos a este monto. Entonces, vamos a realizar una fórmula, así rápidamente, la cual en este caso se toma el saldo al final del periodo, que son los 36,000. A esto se le suma el costo de ventas, que son 135,000, y a esto se le resta el saldo al inicio del periodo, que son 32,400. En este caso, acá nos dice que lo que nosotros compramos son 138,600. ¿Cómo se integra en este caso los 171,000? Acá tenemos el costo de ventas, que son 135,000, más los 36,000, que es el saldo al final del periodo, ¿verdad? Entonces acá tenemos cuadrada nuestra integración, que son 171,000. Ahora nos trasladamos acá lo que es, en este caso, las operaciones de efectivo. Entonces acá es como una reconstrucción de las partidas que hemos en este caso realizado, ¿verdad? Básicamente es una idea de las partidas teóricas que se tuvieron que realizar. Porque no es que así las hayamos hecho, ¿verdad? Simplemente así es como posiblemente quedaron. Porque también en las compras de mercado hay devoluciones y rebajas sobre compras y este tipo de temas. Pero es posible que aquí también lo integren otras cuentas, ¿verdad? Pero para efectos teóricos, en este caso podríamos decir que la partida quedaría de esta forma. Mi nombre es Elvin Herminio Vaz López, continuando con la presentación del caso práctico de la NIC 7. Vamos a ver lo que son las operaciones de efectivo con unos asientos contables. El primero que tenemos es el registro de la mercadería, una compra que se realizó. Esta compra se realizó, como sabemos aquí, las 138,600 de la mercadería. Como se determinó en nuestra T gráfica, lo traemos aquí y lo colocamos como la compra de mercadería, 138,600. La cuenta por pagar que se registró en esta partida es de 3,600. Esto viene de aquí, de nuestro pasivo corriente. Como nos podemos dar cuenta, en el 2019 teníamos 9,000 y para 2020 incrementó a 12,600. Nuestra cuenta por pagar incrementó, entonces tenemos 3,600. Y la diferencia es de nuestro efectivo, que es de 135,000. Nuestra partida nos queda con 138,600. Vamos con la siguiente partida, que es una venta que se realizó. Aquí lo que se determina es, por ejemplo, en la venta, que tenemos 225,000, aquí no vamos a registrar variación. ¿Por qué? Porque, como se explicó anteriormente, para realizar el flujo de efectivo, solo necesitamos el estado de resultado del periodo. Esta venta que tenemos aquí, como se pueden dar cuenta, 225,000, solo la vamos a trasladar aquí a nuestra venta total. Tenemos una cuenta por cobrar de 1,800. Esta la tenemos aquí en nuestra variación del activo corriente como cuenta por cobrar. La marcamos para no perdernos. Como vemos aquí, tenemos un saldo negativo en nuestra variación. ¿Por qué? Porque para 2019 teníamos 16,200 y para 2020 14,400. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestros clientes, que como es cuenta por cobrar, sinónimo de clientes, nos cancelaron, fue una entrada de dinero a la entidad. Eso quiere decir de que aquí tenemos una variación negativa, porque nuestros clientes bajaron. Entonces tenemos 1,800 de cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes 226,800, quedando la partida con 226,800. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? Acá nos indica que nosotros vendimos mercadería por 225,000. Vamos a ir remarcando que son estos 225,000. Este dato lo sacamos de nuestro estado de resultados. Como podemos observar, acá están los 225,000
que es el monto que tomamos para realizar nuestra partida. Ahora bien, con la cuenta de clientes, se los voy a remarcar acá para que podamos ver, y nos vamos a la columna de variaciones. Acá está registrado como cuentas por cobrar. Nos damos cuenta que hay una diferencia o una variación negativa de 1.800. Entonces registramos esto acá y como siempre lo trabajamos en la cuenta de mercaderías, sería la cuenta de efectivo o equivalentes de efectivo para poder cuadrar nuestra partida. Ahora bien, para poder continuar, vamos a seguir con nuestra cuenta de equipo. Vayamos a la cuenta de equipo. En nuestras variaciones, busquémoslo por acá. Acá está. 1.500. Si podemos observar, tenemos una diferencia positiva de 1.500. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la compañía el incremento indica de que la compañía adquirió un nuevo equipo. Entonces, para poder registrar nuestra partida, sería equipo a efectivos o equivalentes de efectivos por el valor de 1.500 para poder registrar la adquisición del nuevo equipo o de la diferencia del equipo y trabajarlo con el efectivo, que fue la manera en que se compró. Entonces quedaría equipo por 1.500 a efectivos equivalentes al efectivo por 1.500 y ahí cuadraría nuestra partida. Continuando con el ejercicio, vamos a hablar un poco de los gastos por pagar. Si se pueden dar cuenta, en el año 2019 teníamos un saldo de 3.600 comparado con el año 2020, que son 1.800. Eso significa de que nosotros pagamos 1.800 durante el 2020. Esto lo vamos a marcar con amarillo para indicar de que ya lo tomamos en cuenta y vamos a ir a ver el registro. El registro quedaría gastos por pagar y la salida de dinero, que es caja, que son 1.800. Vamos a continuar con el otro, que es capital en acciones. Si se pueden dar cuenta acá, nuevamente en el año 2019 pues fueron 54.000 el saldo, mientras que en el 2020 fueron 59.400. ¿Esto qué significa? Que durante el 2020 hubo una inyección de capital de 5.400, nos ingresó dinero. Vamos a hacer la partida de esta manera. Equivalentes de efectivo porque nos ingresó el dinero a capital en acciones, 5.400. Si se dan cuenta, es las variaciones, ¿verdad? La diferencia de lo que estamos colocando en la parte de efectivo. Nos vamos a ir al estado de resultados y durante el 2020 tenemos algunos gastos, por ejemplo, gastos de venta, 27.000 y gastos de administración, 49.500. Estos también, como podemos, si es un gasto, es una salida de efectivo, por lo que vamos a también hacer la partida. Entonces colocamos gastos de venta a equivalentes de efectivo. Nuevamente sacamos dinero. Por último tenemos otros gastos de administración. Nuevamente hacemos lo mismo. Vamos a registrar importes. Gastos de administración a equivalentes de efectivo. Salida de dinero. ¿Qué es lo que nos queda? Ya que hemos terminado los gastos, si se dan cuenta en la parte de abajo, pues siguen las depreciaciones, pero para este método no se utiliza. O como no es una salida de dinero directamente, no la vamos a tomar en cuenta. Tanto la depreciación en el estado de resultados como en en el estado de situación financiera. Estos dos casos no los vamos a tomar en cuenta para este método. Después, esas utilidades del periodo, que son los 10.800, son las utilidades del periodo que colocamos así, porque asumimos
Porque asumimos que también se pagaron dividendos por las utilidades del periodo 2019 del periodo. Estos 10.800 es el resultado que teníamos del periodo anterior, que sería estos 10.800. Como se pueden dar cuenta, la diferencia de las cuentas que teníamos anteriormente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que estos 10.800 salieron de la contabilidad y después se ingresó de la cuenta de la utilidad del periodo. Entonces, por este monto pagamos utilidades y por eso se hace por eso se hace los 10.800. Y el tema del diferencial cambiario es otro cambio que nosotros le realizamos al ejercicio por los 1.200. Continuamos. Mi nombre es Marvin Flores. Vamos con nuestro último registro correspondiente a diferencial cambiario. Por un valor de 1.200. Perdón, 1.200. Con este registro estamos concluyendo todas las variaciones y registros de las cuentas de nuestros estados financieros. Por consiguiente, trasladamos al estado de flujo efectivo, en el cual identificamos el flujo efectivo, empresa, periodo y la moneda en la cual se está trabajando. En el estado de flujo efectivo tenemos las actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Las actividades de operación es un indicador clave de la medida en la cual las actividades han generado fondos líquidos suficientes para desembolsar préstamos, mantener la capacidad operacional de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones, sin recurrir a fuentes externas de financiamiento. Identificamos las cuentas de operación, las cuales tenemos efectivo recibido de clientes, pago a proveedores, gastos por pagar, pago de gastos administrativos, pago de gastos de ventas, diferencial cambiario. 226.800 positivos, en el cual corresponde a nuestros ingresos de nuestros clientes a través de nuestras ventas. En negativo, contamos con 135.000 correspondiente al desembolso para el pago de nuestros proveedores. 800 correspondiente a gastos por pagar. De igual manera, tuvimos una salida de efectivo, gastos administrativos y pago de gastos de ventas. En negativo, ya que desembolsamos efectivo para cubrir los gastos por un monto de 27.000, 49.000. Por último, tenemos positivo 200 correspondientes a diferencia cambiaria. Esto estaríamos totalizando estas actividades de... Mi nombre es Fernando López. Continuando con la explicación práctica del flujo efectivo de la NIC 7, nos encontramos con lo que son las actividades de inversión.
La NIC 7 nos habla de que debemos de reflejar acá todos aquellos desembolsos que fueron necesarios para la adquisición de un activo en nuestro estado de situación financiera. Por ello, en nuestros ajustes tenemos un solo registro de una adquisición de un activo por el valor de 1.500. Por ello, nosotros debemos de reflejar esta compra de activo. En este caso la vamos a reflejar con un saldo negativo porque fue una salida de efectivo que hubo en su momento por el valor de 1.500. Posterior a ello tenemos lo que son los flujos de actividades de financiamiento. En este caso vamos a reflejar todas aquellas necesidades que tiene la empresa para poder hacer cumplir con sus compromisos contra sus accionistas. Por ello, tenemos lo que son capital en acciones, que fue la inyección de capital que recibimos sobre los accionistas, que es el registro que tenemos acá. Y en este caso fue una entrada de dinero, por ello es que lo reflejamos con un saldo positivo. Además de eso, también tenemos el pago de dividendos, que fue el resultado del periodo anterior, que fue una salida de efectivo por el valor de 10.800, que nos corresponde reflejarlo con un saldo negativo. Posterior a ello, luego de haber terminado con los registros que se llevaron a cabo en la operatividad de la empresa, nos corresponde conocer si la empresa tuvo un aumento o una disminución en sus flujos. Por ello es que al hacer una simple operación aritmética podemos validar que tuvimos un saldo favorable o que tuvo un aumento de efectivo en el periodo, que podemos validarlo contra nuestros balances. Si nos vamos a nuestros balances, vamos a encontrar que tenemos una variación de 7.800, que podemos ver que fue un aumento de efectivo contra nuestro periodo anterior. Luego, para realizar su respectivo cuadre de este estado, tenemos que sumarle su saldo inicial y posterior a ello vamos a conocer nuestro saldo final, saldo al final del periodo, que fue de valor de 15.000, que es exactamente lo que tenemos nosotros al final de nuestro periodo. Vamos a concluir entonces con la presentación del caso práctico de la NIC 7, estado de flujos de efectivo. Y antes de pasar al análisis de la estructura que ya vimos de cómo quedó elaborado el estado financiero, solo vamos a recoger algunas espigas en el desarrollo de la teoría ya junto con la práctica. Pues básicamente solo apuntalar algunas cosas, por ejemplo, porque el método que nosotros desarrollamos se llama directo. Básicamente lo que la norma indica es que la diferencia está en cómo se presentan las actividades de operación, que para el método indirecto se parte de la utilidad del periodo y se hace lo que se llama una conciliación con las partidas no monetarias. Y salvo algunas excepciones muy puntuales que la NIC hace sobre qué montos deben presentarse solo las variaciones netas o qué montos deben de presentarse los saldos brutos de la cuenta. Para este caso, pues la norma indica que se deben de presentar los saldos brutos los saldos brutos de las actividades de operación en el caso del método directo. Y pues básicamente de ahí la parte de actividades de inversión y financiamiento son exactamente lo mismo. De ahí recordar que es el único estado financiero que se presenta por el método de lo
recibido, básicamente porque lo que busca este estado financiero es mostrar la proveniencia y el destino de los fondos que efectivamente entraron a la operación de la empresa. Y ese es el punto de cuadre. Al final de cuentas, todas las variaciones de las cuentas que están integradas en todos los elementos de los estados financieros que se toman en cuenta para este flujo efectivo, la suma resta algebraica de esas variaciones, ya sean positivas o negativas, el resultado final debe ser igual a la variación que tuvo específicamente la cuenta de efectivo y sus equivalentes. ¿Qué es lo que se busca? Evaluar si un incremento en activos o una baja en activos, o un incremento en pasivos o una baja en pasivos tuvo un efecto en la caja, si fue una partida que tuvo efectos monetarios y qué variación tuvo. Por ejemplo, digamos, la compra de un activo representó incremento en la cuenta de propiedad, planta de equipo, pero si no se dejó por pagar, seguramente se canceló y eso representó una baja de efectivo. Entonces, aunque tengamos una propiedad, planta de equipo más fortalecida, tenemos una caja más reducida. Básicamente eso es lo que hay que analizar. Si es una cuenta de activo o si es una cuenta de pasivo. Una cuenta de pasivo, ¿qué puede suceder en la cuenta de pasivo? Que se incrementó una cuenta de pasivo, es decir, tengo una deuda y no erogué, la sigo reteniendo esa deuda para un pago posterior y aunque no recibí monetario, dejé de sacar de caja, entonces un incremento en pasivo sería un efecto positivo, a diferencia que un incremento en activos sería una baja en el efectivo. Ese es el análisis que hay que hacer, básicamente. Entonces, ¿por qué decimos que los estados financieros están íntimamente relacionados y que el estado de flujos de efectivo busca proveer información sobre la liquidez y la solvencia de la entidad en complemento con el resto de estados financieros? Porque, por decir un caso, una sociedad recibe 10 millones de un préstamo bancario y 10 millones de aportes de los socios. Tiene 20 millones. Hace una inversión en una propiedad, planta de equipo, en una fábrica, una planta productora de 18 millones de dólares. ¿Sí? De quetzales, perdón. Recibí 20 millones de quetzales e invertí 18 millones de quetzales. Pero el efectivo recibido de clientes de ese año fueron 100,000 quetzales, por decir algo. Eso significa o que no se está vendiendo nada o que se está vendiendo mucho al crédito, lo cual puede ser malo también. Pero ¿de qué sirvió haberse endeudado en 10 millones y haber capitalizado 10 millones y estar vendiendo tan poquito o estar cobrando tan poquito? Entonces, eso me lo dice el estado de flujos de efectivo. Y está relacionado con que en el estado de cambios en el patrimonio hubo una capitalización fuerte y en el estado de resultados pueden haber ventas muy altas, pero todo está en cuentas por cobrar en el balance. Entonces son estados financieros que vistos individualmente podrían decirse que se reflejan una buena actividad, pero en realidad en relación con el efectivo da otra realidad. Entonces por eso se tienen que complementar. Básicamente, tal vez esas son las espigas que queríamos recoger antes de pasar al análisis del estado financiero como quedó estructurado. Y pues como ya dijimos, nosotros desarrollamos el método directo. Y una cuestión importante acá, solo lo vamos a corregir, es estado de flujos de efectivo. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente lo llama en singular, estado de flujo efectivo, y el nombre correcto realmente es estado de flujos de efectivo. Y lo que sucede es que realmente el estado financiero recoge las variaciones de las partidas de todos los elementos de los estados financieros considerados que tuvieron efecto en una partida monetaria. Y al final de cuentas, como dije, se busca cuál fue el efecto neto de todos esos flujos. Entonces, por eso son distintos flujos de distintas naturalezas, de diferentes elementos, de diferentes estados financieros. Entonces, por eso es un estado de flujos de efectivo. Rápidamente pasamos al análisis, que es lo que a priori lo que nosotros concluimos de este estado de flujos de efectivo es que la empresa tiene una salud operativa muy buena porque su actividad de operación, el flujo de efectivo neto por actividades de operación es positivo. Se estilaba identificar, yo recuerdo mucho que se identificaban las variaciones y uno ponía flujo neto provisto o usado en actividades de operación, inversión y financiamiento.
Eso es importante porque se ponía entre paréntesis el término usado en, porque quería decir que si lo dejábamos sin paréntesis, que era la palabra provisto, quería decir que esos flujos de efectivo de operación, cuando eran positivos, habían sido provistos. La actividad había provisto esos flujos. Y cuando era usado en, era porque había habido una erogación, por eso se ponían entre paréntesis. Acá podemos ver que todas las actividades, todos los flujos considerados, las variaciones consideradas, los ingresos, los egresos y las variaciones en los casos en los que se pusieron variaciones, por actividades de operación dejaron un flujo positivo. Todas las erogaciones suman 213.300 quetzales y los ingresos provenientes de clientes y el diferencial cambiario cubren eso que se tuvo que pagar para poder operar, para mantenerse operativo, quiere decir que hay una salud operativa buena y quedó un flujo positivo de 14.700 todavía. En las actividades de inversión, se hizo una inversión en redundancia, en adquisición de activo fijo, es decir, el flujo operativo alcanzó para eso aún. Y en actividades de financiamiento se pagaron utilidades por 10.800 quetzales, que es la utilidad acumulada al periodo anterior, antes de este que estamos revisando. Y hubo un ingreso en la capitalización en actividades de financiamiento proveniente de los socios, que básicamente ellos dejaron el 50% de los dividendos que se repartieron como reinversión a la empresa. Pero hubo un flujo negativo de 5.400. Por ejemplo, digamos que no se hubieran pagado, que no se hubiera hecho nada con este flujo, ni se capitalizan ni se pagan dividendos. Aún así, el flujo hubiera sido positivo. Digamos que no se capitalizara nada, que solo se pagaran dividendos, aún el flujo hubiera sido positivo. Entonces, eso quiere decir que la actividad de operación provee flujos suficientes con el giro natural de la empresa para sustentar otros gastos que se hicieron. Hacia ahí de ahí provino la plata y hacia esos destinos se fue. Entonces, básicamente el punto de cuadre, como lo decíamos, es que el flujo neto de los positivos contra los negativos dio un flujo positivo de 7.800 quetzales. Sumado al flujo, al efectivo al inicio del periodo, terminamos con un flujo de final de 15.000 quetzales. Eso significa que el efectivo prácticamente se incrementó en un 100%, proveniente de las actividades de operación, básicamente. Entonces, esa es la lectura que nos deja este estado financiero. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Otros estados financieros de esta naturaleza que se ven donde las actividades, el flujo al final o se reduce y consume con lo que se había iniciado, uno o dos, el flujo operativo es negativo y se sufraga con actividades de financiamiento que puede venir de préstamos de bancos o de capitalización de socios. Eso refleja que la operación no es capaz de generar flujo suficiente, pero este no es el caso. Este es el caso de una empresa que genera flujos operativos suficientes para haber incrementado inclusive el saldo en caja. Básicamente eso es lo que podemos concluir del caso práctico que nosotros desarrollamos, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado.